Bienvenidos en el amor de Cristo, unidos en el amor de Cristo. Mi nombre es Jorge González y aquí estoy otra vez con mi amada esposa Shirley y nuestra amiga Vicky. Y bueno, y agradeciéndole a su esposo que está cuidando a nuestros 6 hijos. ¿Al batallón? Oh, no, 5 hijos, ¿no? No quiero 5. aumentarle ahí. Bueno, estamos aquí, estamos aprovechando esta media hora de este hermoso programa porque hemos estado ya 2 programas, este es el tercero. El primero que vimos, ¿por qué hacer discípulos? Yo estaba solo y estaba hablando de la razón por qué tenemos que hacer discípulos y hablamos de que la razón por la que Dios nos ha... ¿Por qué debemos de ser discípulos? Es porque es nuestra identidad. Dice en 2 Corintios 5 que somos embajadores, representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y Dios nos ha llamado a extender su reino, y Jesús nos mandó en Mateo 28 a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, ya convencidos de que el por qué, ahora la gran pregunta que la mayoría de los cristianos tienen es ¿cómo? Y la semana pasada vimos el cómo, vimos unos consejos de Vicky, de Shirley, de cómo compartir el evangelio en nuestro día a día, ¿no? O sea, vimos que Vicky nos compartió cómo contar tu testimonio en un minuto, tu antes, tu encuentro, tu después. Mi esposa habló de cómo en cualquier momento, si tú eres mamá, puedes ir con las otras mamás, si tú eres un maestro, etcétera. Cualquiera puede y es llamado a ser discípulos. Entonces, la semana pasada hablábamos más del evangelismo, ¿no? De cómo compartir nuestra fe. Pero muchos, y me incluyo en ello, es como, ok, ¿y qué si dicen que sí? ¿Y qué si responden? ¿Qué hago después? Yo no soy el pastor de mi iglesia, que no, yo no soy maestro. Y hoy te queremos enseñar una herramienta, mira, sencilla, bíblica y reproducible. Esta herramienta te va a ayudar a ser discípulos y tú no tienes que tener el don de maestro como a veces pensamos, ¿no? Simplemente necesitas al Espíritu Santo y una Biblia. ¿La tienes? Pues puedes hacer discípulos, ¿verdad? A ver, antes de explicar la herramienta, ustedes que la han usado, ¿podrían decir cómo les ha beneficiado esta herramienta de EDB, Estudio de Descubrimiento Bíblico? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo porque abrimos lo que es la Biblia, con unas preguntas sencillas y sí hay un maestro y es el Espíritu Santo. Vemos como el Espíritu Santo, mientras que vamos leyendo la Escritura y haciendo preguntas a la Escritura, que ahorita vamos a ver cuáles son esas preguntas, vemos cómo el Espíritu Santo va abriendo los ojos de las personas y cómo va revelando a Cristo. Es asombroso cómo desde el primer estudio bíblico vemos la obra del Espíritu Santo y cómo las personas empiezan a darte respuestas que tú dices, wow, o sea, pareciera que tuviera más tiempo en Cristo, pero realmente es la obra del Espíritu Santo revelando a Jesús, trayendo convicción de pecado al corazón, llevando a la obediencia al Señor, ¿no? Como dice la palabra, que aquellos que son mis discípulos son aquellos que me obedecen, y podemos ver al Espíritu Santo produciendo esa obediencia en esos nuevos creyentes. Cuente rápido cómo fue una vez que invitaste a 3 personas ahí aquí en El Paso que estaban bien renuentes de escuchar de Jesús o de la palabra, pero empezaron el estudio y a la 4ª semana... Sí, bueno, estuvimos allí, agarré a una amiga de la iglesia, la invité, bueno, ella me dijo, ¿cómo puedo hacerle para llevar el evangelio aquí en mi barrio, en mi comunidad? Y le dije, mira, vamos a empezar a hacer caminatas de oración alrededor de este bloque y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Al final ella hizo unos pasteles y invitó a sus amigas en el barrio donde vivía, y acudieron 4 de ellas. Entonces éramos sus 4 amigas y nosotras 2. Y era muy chistoso porque ellas me advertían y me decían, mira, nos sentamos así como una mesa como esta, a desayunar unas cosas, y dice, mira, yo vine, pero quiero que sepas que yo soy católica y que yo traigo mi Biblia católica y que yo traigo aquí la estampita y traigo aquí mi rosario y aquí me lo voy a poner. Entonces era muy, bueno, muy atractivo cómo ellas sacaban todas sus cosas, y yo le dije, bueno, no hay ningún problema porque realmente lo que vamos a hacer es abrir la Escritura. Entonces empezamos a abordar, ¿no?, el primer tema, el arrepentimiento y la fe; el segundo, el bautismo; la tercera, la confesión; la quinta, por qué congregarse. Y empezábamos, a la medida que íbamos reuniéndonos cada semana, yo era testigo de cómo literalmente las escamas iban cayendo de sus ojos y ellos
se daban cuenta que realmente no era una religión la que los llevaba a Cristo, sino el conocimiento de la Biblia. Para empezar, ni siquiera sabían dónde estaban los libros, no leían la Biblia, y número dos, se daban cuenta que lo que realmente estaban viviendo era una religión que no les llevaba al cielo, y lo que Dios les estaba llamando era a tener una relación con ellas. Así que ellas mismas decían, oh, entonces tengo que confesarme delante de Dios. Sí, porque según de Timoteo dice que Él es el único mediador, Jesucristo, entre los hombres, ¿no? Dios y los hombres. Oh, entonces empezaban a orar, y la verdad hubo un cambio tan trascendental en sus vidas. Sí. Cada semana que llegaban compartían estas historias en sus hogares con sus hijos y sus esposos, y fue maravilloso porque al poco tiempo estaban esperando sus familiares expectantes la historia que tocaba esa semana, y ella empezó a orar por ellos también. Y nos acompañaron un día a la iglesia y vimos cómo se convirtieron sus hijos, sus esposos, cómo se bautizaron y empezaron a dar pasos firmes en el Señor. Entonces es una maravilla poder abrir la palabra y establecer al Espíritu Santo como ese maestro que revela a Cristo. ¿A ti cómo te ha ayudado esta herramienta, Vicky? Pues eso que dices tú, George, o sea, que en el sentido de que a lo mejor a veces uno no se siente tan preparado, y dices tú, híjole, ¿qué les digo, qué les cuento, no? Y el hecho de que simplemente las mismas palabras a quien les revele, o sea, al Señor que les revele, y que puedan ellos aprenderlo viéndolo, porque personalmente lo he visto que Dios me ha hablado así, que digo, híjole, o sea, o obedezco, ¿no? No hay otra de dos. Sí. Y creo que el exponerles esta herramienta a los demás, pues ya no es como que yo lo digo, sino lo está diciendo Dios, ¿no? Y claro, los llevas a confrontar de, claro, ¿vas a obedecer o no, verdad? Sí, Eso sí. es. Y me ha bendecido mucho y verlo en las personas, o sea, que es, ellos al leerlo ven que es el mismo Espíritu Santo quien les confronta, les habla, ¿no? Sí. Sí, Súper, pues miren, una vez escuché de que, ¿qué es mejor? Que te digan los ingredientes del pastel, como por ejemplo 2 huevos con chocolate, con harina, o probar el pastel. Pues obviamente es probar el pastel, ¿no? Entonces vamos a probar el pastel. Lo que vamos a hacer es simular lo que hacemos en un estudio de descubrimiento bíblico. Lo vamos a hacer más rápido porque normalmente duramos 1 hora, pero pues como el programa dura 28 minutos, ya nos quedan unos 20, lo voy a tratar de hacer rápido. Entonces yo voy a ser el facilitador y van a ver que yo no voy a hablar mucho, simplemente voy a hacer algunas preguntas. Te voy a animar a que tú agarres tu cuaderno o grabes esto y puedas anotar las preguntas que voy a hacer, porque son muy importantes. Entonces la primera pregunta que les hago normalmente es, ¿por qué están agradecidos con Dios esta semana? ¿Por qué estás agradecido con Dios esta semana? Bueno, estoy agradecida con Dios por estar aquí en este programa y poder compartir con otros pues lo que Dios nos ha estado enseñando. Ok, ¿tú, Vicky? Estoy muy agradecida que cumplí 6 años de casada con mi esposo y tengo a mi familia, gracias a Dios, a mis 3 hijas y mi esposo, y obviamente de estar aquí poder compartir acerca de Jesús. Sí, yo también estoy súper agradecido de que ya tengo 2 hijos por mi esposa. Mi esposa ha sufrido, yo no tanto, pero bueno, compartimos ahí, ¿no? Entonces estoy agradecido por eso. Entonces esa es la primera pregunta, y desde el primer discipulado ya les estamos enseñando a ser agradecidos, ¿no? Aunque algunos tal vez todavía ni se han convertido, pero ya estás poniendo con esa pregunta el ambiente para que pongan sus ojos no en quejas, sino en estar agradecidos. Y les estás enseñando de alguna manera implícita a adorar a Dios, ¿no? A decirle gracias, aunque la semana, aunque haya mucho calor, ¿no? Aunque la economía esté muy mal. No estamos enfocándonos en eso primeramente, sino en estar agradecidos. Así que esta pregunta es importante porque entramos en acción de gracias. La segunda pregunta es, ¿qué les estresa esta semana? ¿Por qué están estresados? Bueno, yo estoy estresada un poco quizás porque el tema de la maternidad, no puedo dormir bien y me faltan las fuerzas, y a veces me estreso por eso. Ya sé, ¿verdad? Aquí en el programa ahí con los tantos niños y vamos a llegar aquí estresados. ¡Córrele! Oye, yo creo que estamos en las mismas, amigas. El no dormir con la maternidad, ¿verdad? Pero que hay días buenos y hay días malos. Pero sí, esta semana en particular me he sentido muy desvelada. Sí, ya somos 2. Ya. Sí, a mí también me ha estresado todos los cambios. Y luego en un mes nos regresamos a España, ahí donde estamos de misioneros. Así que tantos cambios, tantas decisiones que se tienen que tomar, pues estresa a uno, ¿no? Sí. Entonces, esta pregunta es importante porque la gente abre su corazón aquí. Mira, yo he visto a la gente hasta llorar, nomás les pregunto, ¿por qué estás? Y se abren. Entonces es importante tú que estás discipulando a estas personas, aún anotar mentalmente o en un papel, porque durante la semana puedes estar orando por ellos.
Y luego también puedes estar cuidando a esas personas. ¿Cómo te fue con el estrés de ser mamá? Y se pueden cuidar unos a otros, ¿no? Y normalmente yo lo que aprovecho es orar. Entonces voy a orar. Señor, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. Gracias por Vicky, gracias por Shirley, gracias porque les has dado el privilegio de ser mamás. Yo te pido que les des descanso, que nos des la gracia a su esposo de Vicky y a mí para fortalecer y cuidar mejor a nuestras esposas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ya ahí, pues ellos ya se han expresado una oración. Luego hay la pregunta número 3 y 4. No la vamos a saltear y al final se las voy a decir porque esta pregunta se hace hasta la segunda sesión de discipulado. ¿Está bien? Entonces, ojos. Estoy viendo aquí porque hemos hecho una, ¿cómo se llama? Una tarjeta con las preguntas. Si quieres una de estas digitales, ¿por qué no llamas ahí al 915-532-8518? Y vemos cómo te podemos llegar a hacer el link, el enlace para que te llegue esta tarjeta digital. Muy bien. La siguiente pregunta es, ok, vamos a la escritura. Vamos a la escritura, vamos a leer un pasaje. Y normalmente escogemos pasajes cortos. Escogemos no capítulos enteros, sino pasajes cortos. De hecho, atrás de la tarjeta, nosotros recomendamos, por ejemplo, si las personas están... todavía no han entregado su vida a Cristo. Por ejemplo, recomendamos la del hijo pródigo, ¿no? Que sería la historia del hijo pródigo, o la mujer pecadora de Lucas 7, 36 al 50, ¿no? Etcétera. Pero hoy vamos a ver, porque estamos hablando de hacer discípulos, hoy vamos a ver una historia, Mateo 28, del 16 al 20. Así que vamos a la Biblia y vamos a Mateo 28. Si las personas no tienen Biblia, tú le puedes proveer una, o les puedes animar ya con la tecnología que descarguen la aplicación de la Biblia y les puedes enseñar cómo encontrar ese pasaje. Es importante que todos lean, porque del texto es donde vamos a sacar la información, ¿no? Dios nos va a hablar a través de eso. Entonces, normalmente pedimos que lo lean 2 veces, en 2 diferentes versiones. Entonces, le voy a pedir que la lea uno Vicky y otro Shirley en diferentes versiones. ¿Tú qué versión tienes? Tengo las Américas. Ok, esa está bien, sí, porque es más apegada al texto. Y luego la Shirley va a leer la NTV, que es como más parafraseada, y así los que no entienden pueden entender mejor. Así que vamos a leer al 20. Al 20, ok. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Ahora, Shirley, ¿se lo puede leer? Muy bien. Vamos a leer Mateo 28, 16 al 20, que dice: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces lo leemos 2 veces. La gente la primera vez que se lee, la mayoría no entiende. Esto yo lo he visto, o sea, como que están distraídos. Y la segunda vez ya lo captan mejor. Pero aún así queremos reforzarlo. Entonces, como grupo preguntamos, vamos a explicar la historia sin ver la Biblia. Vamos a recontar, no interpretar, a recontar la historia en nuestras propias palabras. ¿Qué pasó en este texto sin verlo? Pues Jesús estaba en Galilea. Ok. Y estaban sus 11 discípulos. Sí. Y les dijo que fueran y predicaran. Okay. Que hicieran discípulos a todas las naciones. Muy bien. Antes de decir eso, ¿cómo respondieron los discípulos? ¿Se acuerdan? Bueno, algunos dudaban. Sí. Okay, unos dudaban y otros dudaban y otros, pues sí. Adoraban a Dios. Sí, Esta es una sesión donde no todos lo tenemos, pero entre todos estamos recapitulando. Entonces es importante, o sea, no se lo tienen que memorizar, simplemente es para reforzar. ¿Qué más pasó? Bueno, pues Jesús les dio la comisión. Jesús ya iba a ascender al cielo, iba a morir, y estas, digamos, que son como las últimas palabras de Jesús dichas a sus discípulos, a su iglesia, y les estaba diciendo que
que a Él se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, Él nos comisionaba, nos enviaba para que nosotros hiciéramos discípulos en todas las naciones, y nos dijo que les bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también que les enseñáramos a obedecer todas las cosas, todos los mandamientos que Él nos había dado a nosotros. O sea, que podamos nosotros transferir lo que hemos aprendido a estos nuevos discípulos. Y por último, ¿cómo concluye el pasaje? Y aquí... Una promesa, Y aquí ¿no? yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ya lo leímos una vez en una versión, otra en otra versión, y luego lo recapitulamos. Entonces, ahí está reforzado. Y luego le digo a alguien, ¿quién puede, vamos a simular porque ahorita no lo vamos a hacer, pero ¿quién puede escribir lo que vamos a estar compartiendo? Y alguien, un escribano, alguien que agarre su teléfono, alguien que escriba lo que... Es más, tú que estás escuchando, agarra tu cuaderno y anota las observaciones que vamos a hacer. Así que, sin nada más, vamos a preguntarle al texto una pregunta. Le vamos a decir, ¿qué nos enseña este texto acerca de Jesucristo o de Dios, no? Sabemos que Jesús es Dios, pero aquí hablan también del Padre, del Espíritu Santo. Así que, ¿qué nos enseña? Y vas a ver que aquí es donde entra la palabra de estudio de descubrimiento. Porque aquí vas a descubrir los tesoros que están en la Escritura. Y las personas, lo que yo he visto que cuando las personas empiezan a descubrir, lo entienden mejor que si alguien se los diga externamente, porque ellos lo descubrieron. Es como, no sé si jugaron cuando estaban chiquitos a ir a descubrir el tesoro, ¿no? Está mucho mejor descubrir el tesoro que atraparlo, ¿no? Entonces, vamos a descubrir quién es Cristo en este pasaje. ¿Qué ven ustedes en este pasaje de Cristo? Bueno, yo veo que es Dios, ¿no? Qué hermoso, pero aquí lo veo así clarito, ¿no? Porque lo adoraron, ¿no? O sea, Porque lo adoraban. Y él no les dijo, no adorarás adoren, a Dios, ¿no? Solamente adorarás a Dios. Y creo que aquí clarito están adorando a Jesús. Así es. Es Dios, ¿no? Súper. ¿Qué más? Sí, bueno, yo también puedo ver que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué otra persona puede tener ese tipo de autoridad, no? Y como tiene autoridad sobre todos, pues también tiene autoridad sobre su iglesia para enviarla a ser discípulos. Súper. ¿Qué más? Acerca de Dios. Bueno, creo que también habla de la importancia que tiene Dios, ¿no? Jesús, del perdido. O sea, Él le pone tanta importancia y dice, vayan, ¿no? Hagan discípulos. O sea, su corazón, me habla de su corazón misericordioso y que quiere que vengan a Él, ¿no? Que no quiere que se queden nomás ahí, sino a todas las naciones. ¿Qué más aprendemos de Dios? Que Él estará con nosotros hasta el fin. Que Él está con nosotros, ¿no? O sea, que es omnipresente, ¿no? Sí. ¿Qué más aprendemos? ¿Nomás es Jesús o también...? Sí, ahí vemos la Trinidad claramente, Trinidad, ¿no? Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres obrando como Dios, ¿no? Presentes en la salvación de aquellos que creen. ¿Qué más aprendemos? Yo, por ejemplo, veo aquí en Jesús que quiere que enseñemos sus mandamientos. Y no nomás sus mandamientos, que obedezcan sus mandamientos. O sea, vemos la importancia de Dios en la obediencia. Sí, que no solamente es evangelizar, no solamente es compartir el mensaje a otros. Si nosotros solamente salimos y compartimos el evangelio, realmente estamos poniendo por obra parte de este mandamiento. Pero si queremos ser fieles a la gran comisión, realmente Dios nos envía no solamente a predicar el evangelio, sino a enseñarles los mandamientos, incluso a bautizarlos. Ahorita, y es muy respetable, ¿no? Cada iglesia tiene su forma de bautizar y todos vamos allí, llevamos a los nuevos creyentes a la iglesia para que lo bauticen, pero realmente aquí en este versículo vemos cómo cualquier discípulo de Jesús nacido de nuevo podía predicar, discipular y bautizar a estos nuevos creyentes. Y fíjate cómo, cómo Jesús le está diciendo a sus discípulos que hagan discípulos, ¿no? Y a veces lo tomamos como que, pues yo le puedo compartir, pero que otro lo discipule, ¿no? Pero Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos discípulos de acuerdo a la medida, ¿no? Unos van a poder a uno van a poder a dos, a tres, pero Dios nos está llamando a todos a eso, ¿no? ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Algo más? Yo sí, la importancia de la obediencia, Jorge. O sea, yo creo que también su palabra lo dice, ¿no? Que el que le ama le obedece. Yo creo que también para Dios es importante la obediencia. O sea, no nomás, bueno, creí en Jesús y sigo mi vida.
Sí. sino, bueno, creí en Jesús, pero también obedezco su Sí, palabra, ¿no? la obediencia. La obediencia. Entonces, fíjense, ahorita nomás hemos tomado algunos minutos, podemos estar mucho más, pero esto es como un pozo sin fondo porque podemos seguir indagando de quién es Dios, quién es Jesucristo. Y si se fijan que cuánto hablé yo, cuánto enseñé yo, en realidad nomás hice la pregunta y dije uno que otro comentario, pero la mayoría lo han hecho ellas y lo hice intencionalmente para que veamos que o sea, tú no tienes que tener todo el conocimiento teológico, es importante estudiar la Biblia, es importante conocer todo el consejo de Dios. Sin embargo, creo que si hacemos estas preguntas y los apuntamos al texto, dejamos que Dios nos hable por medio de su palabra, ¿no? Hay veces, y esto es un consejo, que a veces la gente te va a decir algo que no tiene nada que ver con el texto. Y en vez de confrontarlos, simplemente haces una pregunta y le dices, oye, ¿dónde está eso en el texto? Y la persona va a decir, oh. Y, no está. Y otra vez los rediriges al texto, ¿no? Implícitamente les estás enseñando a los discípulos a estudiar la Biblia. O sea, porque a veces no sabemos estudiar la Biblia, ¿no? A veces la leemos y simplemente, pues yo pienso que esto significa esto para mí, pero ¿dice eso el texto? Y lo que Dios quiere es que saquemos las cosas de la Escritura misma. Muy bien, entonces después hacemos otra pregunta y sigue siendo de descubrimiento esta pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del hombre, de la humanidad? ¿Qué nos enseña? A ver, vamos a ver. Bueno, yo veo aquí que necesitamos ser discipulados. Que necesitamos ser discipulados. Necesitamos ser discipulados. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. No solamente es como que, me arrepiento de mis pecados, creo en el Señor Jesús y ya, sino que necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos aprender cómo poner en práctica de una manera medible, porque a veces sobreespiritualizamos la Biblia de tal manera que no sabemos ni cómo practicarla, ¿no? Pero el discipulado es precisamente eso, ¿no? Es seguir a alguien más, aprender de alguien más. Sí. Y necesitamos eso, como estar dispuestos a aprender y ser enseñables, tener un corazón enseñable. Los discípulos necesitamos ser enseñables. Sí. Y nomás quiero hacer un paréntesis en eso, porque yo creo que como iglesia yo te quiero preguntar, ¿estás siendo discipulado? ¿Discipulas a alguien? Entonces, si no, mira, ora, busca en tu iglesia, busca a alguien que te pueda discipular. Tú dices, no, es que me discipula Jesús. Sí, pero Jesús tiene un cuerpo, ¿no? Y está aquí en la tierra, en la iglesia, ¿no? Entonces busca a tus pastores que puedan discipularte para que tú también puedas enseñar a otros, ¿no? Entonces, nos quedan 5 minutos, vamos a terminarle la herramienta. Bueno, 2 cosas más que puedan ver acerca del hombre. Bueno, el que Dios nos hace parte, Jorge, de su obra, ¿no? Él quiere que colaboremos, o sea, nos da el privilegio de poder colaborar haciendo discípulos, ¿no? Y qué bonito, o sea, nos ha dado también esa oportunidad como a los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Pues de ser parte de su obra. Yo veo eso también. Wow. ¿Tú qué ves del hombre? Bueno, que no solamente es un privilegio hacer la obra de Dios, sino que no la haremos solos. O sea, me encanta la promesa. Cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón para compartir el Evangelio, para enseñar a otros acerca de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, ahí está presente Dios. No estás solo, Dios va contigo en la misión y esta promesa está en ese contexto específico de la misión. Cuando nosotros estamos en la misión, a veces tenemos miedo a que nos rechacen o si no, si sí, pero realmente Dios nos promete estar con nosotros en la misión. No es una misión que vamos a hacer solos. Muy bien, súper. Sí. Entonces, ya hemos preguntado qué nos enseña de Dios, qué nos enseña del hombre. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo lo vas a obedecer esta semana? Porque recuerda que Dios nos está llamando no nomás a aprender los mandamientos, sino a obedecerlos. Entonces le preguntamos, ¿cómo lo vas a obedecer? ¿Cómo lo vas a aplicar? Y que la aplicación sea medible, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo vas a obedecer? Pues bueno, voy a ser intencional esta semana y le voy a compartir a alguien acerca de Jesús y pues voy a darle un EDB. Súper, ¿sí? Súper. Esta semana. Bueno, yo también lo quiero poner en práctica compartiendo el Evangelio, donde vaya. Sí, eso. Súper. Compartiendo el Evangelio, pidiendo a Dios nuevos discípulos. Yo voy a hacer estrategia esta semana para seguir ayudando a los discípulos a que hagan discípulos.
Entonces, aquí es importante que tú que estás facilitando, que las personas digan respuestas medibles. Si, por ejemplo, dicen, no, pues voy a amar más a mi esposa, un ejemplo, ¿no? Yo le ayudaría diciendo, ¿cómo vas a amar más a tu esposa esta semana? No, pues recogiendo los calcetines que dejo tirados, ¿no? Amén. O sea, que las obediencias sea algo aplicable, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque la siguiente semana vamos a preguntarle cómo. Entonces, la siguiente pregunta, porque nos queda poco, es ¿Con quién? ¿a quién le vas a compartir esta historia? Ya la hemos leído 2 veces, recontado, hecho estas preguntas, todos ya se las saben. ¿A quién le vas a compartir esta historia? ¿A quién le vas a compartir la historia esta semana? A mi papá que nos está viendo. ¿A ti? Yo se la voy a compartir a mi mamá, que seguro nos está viendo. Bueno, y así ya les estamos enseñando desde el discipulado a evangelizar, a compartir. Entonces, muy bueno porque ya desde el primer discipulado ya están compartiendo la historia y la siguiente semana nos cuentan testimonios. Y por último les preguntamos, ¿dónde nos vamos a reunir la próxima semana? Ahí quedan en el mismo café, en la misma casa, etc. La siguiente semana le hacen las mismas preguntas. ¿Por qué estás agradecido? ¿Por qué estás estresado? Pero le aumentas estas 2. ¿Cómo te fue con la aplicación? ¿Cómo te fue con los calcetines que no recogiste? No, pues esta vez sí, mi esposa me ama mucho. Y la cuarta es, ¿a Está quién le bien compartiste? contenta. No, le compartí a mi mamá y ella quiere aprender más. Bueno, pues síguele enseñando lo que estás aprendiendo. Entonces, este es el estudio de descubrimiento bíblico y nos encantaría que, si lo estás viendo en las redes sociales, le puedes poner rewind y anotar las preguntas. Te quiero animar a que agarres estas herramientas y que las apliques y que hagas discípulos. Así que nos queda un último minuto. Queremos orar por Vicky, por Moisés, por Jorge y por Isaac. Les voy a pedir que oremos por ellos, que Dios los ayude, que les dé trabajo y que los saque de alcoholismo. Vamos a orar por eso. Nos queda un minuto. Señor, te damos gracias por Vicky, Padre, por Moisés, Señor, y por todas esas peticiones de oración. Te pedimos, Señor Jesús, que ellos puedan conocerte, Señor, y que, Padre, si están batallando en alcoholismo, Señor, que tú traigas esa libertad a sus vidas, Señor, y que ellos puedan ser libres completamente, Señor. Te doy gracias también por los que nos ven y que están también batallando, Señor, o te pedimos que tú hagas un milagro en sus vidas, que ellos puedan ser transformados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues recuerden, tómenle una foto a la pantalla. Aquí están las preguntas. O llámenos en vivo. O llámenos y Llámenos y ahí podemos vemos cómo le facilitarlo. podemos hacer llegar esta foto digitalmente. Para Sí. que puedan. Saludos. Que Dios los bendiga, que los use grandemente multiplicando discípulos.